Abre cualquier periódico o red social y te parecerá que vivimos en el apocalipsis. Guerras, tiroteos, homicidios, violencia doméstica, terrorismo. El bombardeo de malas noticias es constante. Parece que no puedes salir a la calle a comprar el pan sin ser asesinado. Pero, ¿es realmente cierto que el mundo está cada vez más violento? ¿O por el contrario, estamos viviendo la época más pacífica de la historia? Hoy desmentiremos mitos, analizaremos datos reales y trataremos de responder a esta pregunta. Durante la mayor parte de la historia humana, la violencia fue algo cotidiano. Si retrocedemos unos 10.000 años, al Neolítico, encontramos sociedades en las que hasta el 15% de las muertes se debían a conflictos violentos, según el arqueólogo Lawrence Keeley. A esto debemos sumar prácticas brutales como sacrificios humanos, esclavitud, torturas y genocidios, que formaban parte del día a día de muchas culturas. Si avanzamos unos milenios hasta la Edad Media, la violencia continuaba siendo muy presente. Las guerras eran constantes, especialmente en Europa, donde pequeños reinos y ducados se enfrentaban por territorio y poder. Por ejemplo, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia dejó una estela de muerte, hambre y devastación. Además, la justicia era brutal. Castigos como la horca, la tortura y la quema en la hoguera eran habituales, no solo para criminales, sino también para herejes y disidentes políticos. La vida cotidiana tampoco escapaba de la violencia. En las ciudades, los homicidios eran frecuentes debido a riñas, disputas entre gremios y conflictos personales. En las zonas rurales, los campesinos vivían a merced de los señores feudales y los saqueadores. La tasa de homicidios en la Edad Media europea se estima en 20-30 por cada 100.000 habitantes, cifras que hoy solo encontramos en los países más violentos del mundo. Pero no todo era violencia. En el ámbito religioso surgieron movimientos pacifistas, como el de los cátaros y los valdenses, que abogaban por una vida más austera y alejada del conflicto. Sin embargo, paradójicamente, estos movimientos a menudo eran perseguidos violentamente. Saltemos hacia adelante, al siglo XX, que solemos asociar con atrocidades como las dos guerras mundiales. Paradójicamente, la tasa de muertes violentas se situó en torno al 3%, según el politólogo Steven Pinker, autor de Los ángeles que llevamos dentro. Pinker argumenta que, aunque el siglo XX fue extremadamente violento, los avances en derechos humanos y la creación de instituciones internacionales han reducido significativamente la violencia de las últimas décadas. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación de que vivimos en un mundo más violento? La respuesta está en la forma en la que consumimos información. Según un estudio del Pew Research Center, el 70% de las personas creen que el mundo es más peligroso ahora que hace 20 años, a pesar de que todos los indicadores demuestran lo contrario. Los titulares sensacionalistas y las redes sociales juegan un papel clave en esta percepción. Noticias sobre crímenes, guerras y desastres generan más clics y engagement que historias positivas. Este fenómeno se conoce como sesgo de negatividad y explica por qué estamos más expuestos a lo malo que a lo bueno. ¿Sabías que las guerras entre grandes potencias son casi inexistentes hoy en día? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo no ha visto conflictos a escala global. Según el Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo, las muertes por guerras ha caído drásticamente. En 1946 había alrededor de 300.000 muertes por conflicto armado al año, mientras que en la última década esta cifra ha oscilado entre 50.000 y 70.000, que siguen siendo números dramáticos, pero la mejora es evidente. También hay avances significativos en homicidios. En Europa, por ejemplo, las tasas de homicidio han caído un 90% en los últimos 500 años, según el historiador Manuel Eisner. En América Latina, aunque persisten altos índices de violencia, países como Colombia han logrado reducir los homicidios en un 50% en la última década gracias a acuerdos de paz y políticas de seguridad. Otro dato revelador, la violencia doméstica y de género, aunque sigue siendo un problema grave, es más visible hoy que nunca gracias a movimientos como Me Too y las legislaciones más estrictas. Esto no significa que vivamos en una utopía. En algunos contextos determinados, la violencia está aumentando. Por ejemplo, en Estados Unidos, los tiroteos masivos han crecido en frecuencia. En 2023 se registraron más de 600 tiroteos masivos, según el Gun Violence Archive. Además, el terrorismo sigue siendo una amenaza, aunque concentrada en regiones específicas como Medio Oriente y el Sahel africano. Según el Índice Global de Terrorismo,
En 2022 hubo un 17% más de ataques terroristas en África subsahariana que el año anterior. Y actualmente tenemos activos a gran escala los conflictos entre Ucrania y Rusia, así como entre Israel y Palestina, los cuales siguen amenazando la estabilidad del mundo. Además, algunos países como los escandinavos están experimentando un crecimiento preocupante de los crímenes violentos, que muchos vinculan con la explosión migratoria. Y es que una cosa está totalmente clara: la violencia no está distribuida de manera uniforme. En general, las sociedades más igualitarias tienden a ser más pacíficas. Por ejemplo, el economista Richard Wilkinson argumenta que las desigualdades económicas están directamente relacionadas con altos niveles de violencia. Veamos dos ejemplos que contrastan. Japón, con una tasa de homicidio de las más bajas del mundo, 0,3 por cada 100.000 habitantes. Ha logrado mantener su paz interna gracias a factores como una distribución equitativa de recursos, estrictas leyes de control de armas y una fuerte cohesión social. En contraste, México enfrenta una crisis de violencia relacionada con el narcotráfico, con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes, unas 80 veces más alta que el país nipón. Según un informe de Insight Crime, el 80% de estos crímenes están vinculados al crimen organizado, lo que evidencia cómo factores como la corrupción y la falta de oportunidades económicas agravan la situación. Entonces, ¿es el mundo más violento o más pacífico? La respuesta depende de cómo miremos los datos. Si comparamos nuestra realidad con la de siglos pasados, claramente vivimos en un mundo más seguro. Pero eso no significa que debamos ignorar los desafíos actuales. Lo que es evidente es que nuestra percepción de la violencia está moldeada por el miedo y el sensacionalismo. Como espectadores, debemos aprender a ser críticos con toda la información a diario en los media. Debemos ser realistas. La violencia, como fenómeno intrínsecamente humano, nunca desaparecerá por completo. Sin embargo, los avances en educación, tecnología y cooperación internacional nos permiten soñar con un futuro donde la paz sea la norma y no la excepción. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál es la situación en tu entorno, en tu país? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like para futuros vídeos.